Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy me encuentro acompañado de una gran amiga personal y amiga de Código Libre, amiga de Resiliencia en Línea, Brenda Urbano. Brenda, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy buenas noches. Gracias por invitarme a Código Libre, a Resiliencia en Línea. Y bueno, iniciando el año. Eres la primera invitada de Resiliencia en Línea en este año, cosa que me da mucho gusto. La primera de este año, y esperemos que este año finalmente nos vaya bien. Nos ha ido muy mal a todo el mundo, a México. Esperemos que las cosas empiecen a repuntar para bien. Y la verdad es que no hay por dónde empezar, porque tenemos muchas malas noticias hoy. Y no nos vamos a detener en ello. Lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, la verdad es que llegué al canal, a Código Libre, y me encuentro con la sorpresa de que fue tomado el Capitolio, al menos momentáneamente. Incluso estoy viendo encabezados y hablan de fallido golpe, no golpe de Estado, pero sí fallido golpe, para que tome posesión Joe Biden, como nuevo presidente de Estados Unidos. Y también justo hoy se definía quién se queda con la mayoría del Congreso en Estados Unidos, de la Cámara de Senadores, si los demócratas o los republicanos. Tal parece que iban a quedar 50-50, es decir, parejos, pero con el voto decisorio a fin de cuentas de la vicepresidente, que en este caso va a ser demócrata, la persona que acompaña a Joe Biden como presidente de la República. Y tal parece entonces que quienes van a tener el control del Ejecutivo y del Poder Legislativo van a ser los demócratas, y eso no les gustó a los seguidores de Donald Trump, al mismo Donald Trump, que llamó a sus simpatizantes para que defendieran la democracia en Estados Unidos, porque si no, dijo, los socialistas, los marxistas van a hacerse cargo del país, y le hicieron caso. Y entonces vemos las consecuencias y esperemos que las cosas se solucionen más allá de los problemas que podemos tener con Donald Trump como presidente y como líder internacional. Es algo que no se le desea a ninguna nación, y lo hemos padecido en América Latina. Hemos padecido esos eventos en México también, y no deseamos que eso suceda en ningún país, y en este caso pues por lo menos manifestar nuestra solidaridad hacia el pueblo estadounidense. Y bueno, otro asunto, el mismo COVID, porque estamos también a punto de saturar las salas de hospital, las camas, como se dice, de hospital por enfermos COVID. La verdad es que estamos en una situación muy delicada en México, aunque ya llegó la vacuna. Cosa curiosa, están llamando a semáforos rojos en Michoacán, están llamando a que a partir de mañana se cierran comercios a partir de las 6 de la tarde, y que los domingos no va a haber actividad de ningún tipo, y que incluso van a cerrar corridas entre las principales ciudades. Digo cosa curiosa porque el gobernador tampoco se animó a cerrar, por ejemplo, en Año Nuevo, o a cerrar la noche de ayer, la noche de Reyes. Dijo, no, a partir del jueves mejor. Se puede entender porque entonces nos pega mucho en las actividades económicas, y o nos morimos de COVID o nos morimos de hambre, es lo que están diciendo los comerciantes, todo mundo que depende del comercio. Y es cierto, yo en todo caso estoy de acuerdo, entiendo que no se haya cerrado la actividad desde ayer, digamos, o desde el 1 de enero, o desde el 24, que se hayan cancelado las fiestas, porque ya no tanto la dinámica social, sino la dinámica económica en el país no se puede tener, sino de veras nos vamos a morir de hambre. Lo puedo entender, pero la verdad es que estamos en una situación muy crítica en estos momentos. Y todo esto lo digo a manera de introducción, Brenda, para que pidamos que nos sigamos quedando en casa si no hay necesidad de salir. Yo creo que tú, yo, muchos conocidos nos vimos en la obligación de cancelar vacaciones, de salidas. Nos quedamos en casa, y más vale ahora, más vale ya no tanto por la salud de uno mismo, sino por cuidarnos entre nosotros.
El salir, el estarnos moviendo en estos momentos de una ciudad a otra implica más riesgo para todos de que nos estemos contagiando. Somos una ciudad, en esta ciudad que habitamos tú y yo, y en este municipio y en este estado somos un estado, una entidad de migrantes. Se sienten los migrantes como es que están pululando, y esperemos que eso no nos provoque problemas a la larga. También escuché que en este mismo municipio ya estamos llegando a la saturación de camas de hospital en sector público, y esperemos que no llegue a estos problemas tan drásticos. Esperemos que este 2021 ya por fin veamos la luz, pero mientras tanto qué difícil está siendo. Y con este preámbulo, con este llamado a quedarnos en casa, entonces sí empezamos, Brenda, con el tema que nos traes, que también tiene mucho que ver con cómo resolver el asunto de la pandemia, un asunto de COVID, pues con una buena alimentación. Los problemas como el COVID, los problemas de salud que podemos tener se resuelven de manera estructural, no se resuelve solo con cubrebocas. En eso también voy a estar de acuerdo con el doctor López-Gatell. Aquí también yo creo hay toda una campaña de desprestigio. Yo creo que, y voy a decir cosas, estoy diciendo cosas como a manera de introducción, porque me siento así como que con la obligación. Ahí discúlpame por los minutos que te estoy robando. No, pero adelante. Hay de veras un sentido común que no podemos olvidar para resolver problemas como el COVID, emergencias sanitarias, que si llegaron a México y están haciendo estragos, es porque llegamos a una población que está muy mal alimentada, y entonces hay que cuidarnos en todos los sentidos, y uno de los sentidos es cuidar la alimentación que tenemos y quitarnos de que la culpa es del doctor, la culpa es del gobierno, y lo digo en cualquier nivel de gobierno, municipal, estatal, federal. Acabo de decir que entiendo las razones del gobernador de Michoacán para no cancelar las actividades económicas desde hace 15 días, digamos. No es problema del gobernador en sí, sino es problema de todos, y es problema también que todos tenemos de repente pésimos hábitos alimenticios. Habrá gente que se cuide, que sea la excepción, pero el grueso de los mexicanos, la verdad es que tenemos pésimos hábitos de consumo, y por eso es que te invitamos, Brenda, y agradezco mucho que estés aquí para platicar precisamente de los alimentos como función social. Me llamó la atención el tema que propones, como función social, o la función social de los alimentos, y además medio ambiente, dos aspectos muy importantes para recuperar, para finalmente buscar salidas estructurales a un problema que debería ser pequeñito, debería ser menor, porque el COVID no es mortal, no es la gran pandemia como podrían ser otras enfermedades que podrían ser más mortales, o directamente mortales. Aquí yo voy a insistir, si te da COVID pero además tienes otra comorbidad, es lo que te está matando. Y mejor cuidarnos en la alimentación, mejor cuidarnos del sobrepeso, de la hipertensión, diabetes, para que en todo caso salgamos adelante, porque todavía nos quedan meses sin vacuna y todavía nos puede contagiar el COVID, y todavía nos podemos ver en una salud delicada en adelante. Así que, Brenda, gracias por estar aquí, y ahora sí, con el gusto de siempre de saludarte. Además, empezamos con este asunto. Para empezar con esto que tú misma propones, ¿qué es esto de la función social de los alimentos? Gracias, Carlos. Bueno, pues quisiera como retomar esta reflexión que haces respecto al COVID, porque, por ejemplo, si vemos las cifras, parte de los países más afectados son Estados Unidos y México, ¿no? Y mucho tiene que ver el tipo de dieta que llevamos, el tipo de alimentación que tenemos, digamos que el gran número de población expuesta a los factores de riesgo del COVID, como puede ser la diabetes, la hipertensión, y mucho tiene que ver con esto, pues la cantidad de azúcar que ingerimos, por ejemplo, nuestros hábitos, nuestra elección en cada comida.
Y bien, es un problema estructural, pero es también un problema individual de elección, pero también de acceso a los alimentos. Entonces, pues la función social de los alimentos pues va, digamos, como poner un poco sobre la mesa parte a lo mejor de las problemáticas que se están pensando hoy respecto a la salud, el medio ambiente, y todo desde lo que dice nuestro plato de comida. Es importante, y quiero como aclarar que yo no soy nutrióloga, que no soy médico, que no soy especialista en el ámbito de la salud. Entonces ahí pues voy a tener mucho cuidado, pero los comentarios que puedo decir respecto a eso pues son hasta cierto punto pues muy generales. A veces se requiere simplemente sentido común de, oye, me estoy tomando un refresco, yo sé que está mal, tómatelo si quieres, pero hay medida. Pero además acompáñalo de otra cosa, de una fruta o de un queso o algo sano. En fin, a veces ayuda más el sentido común, pero sí entendemos la salvedad que nos estás comentando. Sí, bueno, y hay una alta difusión, digamos, ya en estos tiempos acerca de los alimentos, campañas de salud, incluso ahora con lo del COVID, pues se ha reforzado, digamos, como esta otra, digamos, campaña informativa de los efectos de los alimentos en nuestro cuerpo. Y eso también es un hecho social, ¿no? Siempre a veces que no sé, que intentamos ahora que es Año Nuevo, por ejemplo, y que está dentro de nuestros propósitos bajar de peso, digamos, pues híjole, si nos encontramos un dulce, algo que nos gusta mucho, pero que sabemos que es alto en calorías, siempre nos preguntamos, ¿me lo como o no me lo como? Hasta eso es un acto que se piensa y es un acto que sí, que pensamos que cuáles van a ser los efectos de eso que me voy a comer en mi cuerpo. Está compuesto de una parte biológica, digamos, o fisiológica, pero también de una parte social, simbólica. No solo estamos incorporando, digamos, ese alimento a nuestro cuerpo, sino que también lo estamos incorporando a nuestra mente por el significado que le damos, y bueno, a partir de ahí se crea todo, digamos, una relación con los alimentos y una relación con los demás, ¿no? Me parece que no es gratis, digamos, esa frase de somos lo que comemos, en el sentido de pensar los efectos que tienen los alimentos en nuestro cuerpo. Pero últimamente también ha sido como ya muy difundido no solo pensar en los efectos que tiene en nuestro cuerpo lo que nos comemos, sino los efectos que tiene en el medio ambiente, en el campo, en otros territorios, hacia otras personas, y bueno, es más en eso a lo mejor en lo que me gustaría como enfocarme. Porque finalmente, como aquí decíamos, existe el dilema de qué elijo y qué está accesible a mí, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo asistí, bueno, ahora que ya hay en línea todas estas conferencias y todo, asistí a una conferencia donde digamos como que se enfatizaba o diferenciaban, digamos, la entrada y la producción de alimentos procesados a México por momentos, digamos, como históricos, y en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos y Canadá. Y el consumo es mucho mayor aquí en México que en otros países. Y bueno, también está enfatizado en que fue, digamos, como a finales de como a principios de los 90, digamos, como en la entrada de esta etapa, digamos, como que México se abrió más al comercio,
hay un marcado ahí cambio dentro de las dietas de los mexicanos. Entonces tiene como esta parte que es de que, bueno, sí, decido qué me como, pero si vamos al supermercado, por ejemplo, y vemos que estamos como plagados de alimentos procesados, que a veces son mucho más baratos que los alimentos no procesados, y que son altos en calorías, bajos en precio, pero bajos también en nutrientes. Entonces tenemos ahí un grave problema estructural que termina impactándonos en la decisión individual. Sí, no lo quisiste decir, pero te refieres a la época neoliberal que inició precisamente a finales de los 80, principios de los 90. Yo en algo estoy de acuerdo contigo, si es que te estoy interpretando bien. No hay que estigmatizar al neoliberalismo así por decirlo, porque a veces de repente suena vacío como el neoliberalismo es malo, ¿no? Y los que no somos neoliberales somos los buenos. A veces el problema va en otro sentido, en corrupción, lo hemos también comentado en algún momento. Una mala alimentación, podemos ser neoliberales, pero si tienes una buena alimentación. Japón, por ejemplo, es un país capitalista, es un país beneficiado por este llamado neoliberalismo, por esta globalización, y tiene una población que se alimenta muy bien, por ejemplo. Entonces no es que neoliberalismo igual a mala alimentación, tiene que ver también con hábitos de consumo, y tiene que ver, nada más para ubicarnos temporalmente a esto que le llamamos neoliberalismo, nada más para ubicarnos temporalmente, insisto, o históricamente. Firmamos el Acuerdo General de Aranceles en el 86, con eso, como dicen, nos abrimos al comercio. En los 90, y especialmente con el Tratado de Libre Comercio del 94, se liberaliza el comercio en México, baja los aranceles en la medida de lo posible, y como dices, entran muchos productos a México y muchos de mala calidad, y entran además muchos productos de poco carácter alimenticio o nutricional, y es cuando empiezan otros problemas. Esos son, digamos, como que los hechos, llámese neoliberalismo o no. Finalmente tuvimos una mala cultura en la alimentación, en donde además los malos alimentos llegaron a las escuelas, en donde por varios momentos se ha intentado que los niños ya no consuman esos alimentos, se prohibirse en las escuelas, cosa que no se logró. De repente, justo con esta pandemia el año pasado, como lo vimos en Oaxaca, se prohíbe la venta de dulces a los niños. Eso no quiere decir que no los pueden consumir, sino que se prohíbe su venta a ellos. Lo puede comprar el papá y dárselo al niño si es que el papá sí lo quiere. Pero precisamente esos son los candados, digamos, que podríamos tener nuestra juventud y nosotros mismos, a fin de cuentas, en un asunto de educar a los jóvenes y a los mexicanos para estar consumiendo cosas bien. Y ahora estamos viendo también hacia fines de este año 2020 el famoso etiquetado. Ahora ya tenemos casi todos los alimentos etiquetados con alto contenido de grasas y alto contenido de azúcares, y te sorprende que todo está etiquetado. Finalmente la Coca-Cola no seguía con sus 3 etiquetas ahí. Bueno, yo no sé si eso ha impactado en la reducción de esos alimentos o no. Lo que sí veo es que se siguen comprando. Pero bueno, es un proceso, no es la solución, no es la varita mágica, pero es un proceso que esperemos de este asunto de prohibir la venta de dulces a niños, esto de los etiquetados y otras medidas más que nos encaucen al buen camino en este caso, de consumo. Sí, por supuesto. Y bueno, ha sido como también relevante que nos pusieran esos, digamos, octágonos, ¿no? Y que realzaran. Yo me llevé grandes sorpresas, incluso porque pensaba como que estaba consumiendo algo que no tenía tantas calorías. No, sí, o sea, altas cantidades de sodio. Y bueno, es regularmente lo que vamos a encontrarnos con los alimentos que están procesados. ¿Y cómo podemos identificarlos fácilmente? Bueno, y algo que ya nos facilita bastante es este etiquetado. Pero es también, por ejemplo, pensar en las envolturas que tiene un alimento de esos. ¿A cuántas envolturas de distancia está ese alimento que nos vamos a comer? Regularmente esos alimentos vienen
con doble empaque o triple empaque. Y bueno, ya si nos ponemos ecologistas, pues también tiene un impacto al desecharlo, digamos. Entonces, usualmente podemos identificar ese tipo de alimentos así, o también si nos queremos poner más especiales aún, pues hay que darle vuelta a la etiqueta y identificar cuántos ingredientes de los que se están anunciando ahí conocemos como tal, como alimento. Y nos vamos a encontrar con que tienen una cantidad rarísima de componentes, que dices, bueno, ¿esto es realmente un alimento? Llevan ya procesos muy sofisticados, y de modificaciones, digamos, químicas, de conservadores, etcétera, que hacen que sea fácil identificarlo, ¿no? Regularmente son altos en azúcares, en sodio, y bueno, no es mi intención, digamos, como que satanizarlos o prohibirlos de plano, pero sí, por ejemplo, hacer ese ejercicio y preguntarnos, a cuánta distancia o a cuántos envoltorios de distancia está lo que nos vamos a comer y qué tanto de ahí conocemos como tal que sea comida, ¿no? Por ejemplo, hay unos que tienen, no sé, por ejemplo, harina de arroz, maicena, regularmente van a ser carbohidratos, van a ser panes, galletas, etcétera. Entonces, si tenemos a lo mejor un poco más de cuidado, además de revisar las grandes etiquetas que ya tienen ahora, pues nos daremos cuenta de manera más clara lo que estamos comiendo y vamos a hacer un acto más consciente de comida. Fíjate, dices muy bien, no hay que prohibir y no hay que satanizar, que la gente misma se dé cuenta si se lo va a consumir o no, si se lo va a comer o no. Y también me llama la atención en ese sentido, por ejemplo, Coca-Cola, que es tan rica, y cómo le dices a la gente, ya no consumes Coca-Cola, si es un producto pues altamente adictivo, digamos, y llega a todos los rincones del país y de todo el mundo. Y me llama la atención cómo es que ellos aceptan que tienen un producto altamente o que tiene altos contenidos de azúcar. Obvio no lo dicen así, pero para compensarlo un poco lanzan una campaña de changarros, ¿no? Y lanzan a sopitas, soy sopitas y vamos a hablar de changarros, y hacen como que su labor social para que convencer por ese lado, digamos, ¿no? A lo mejor sí somos un refresco no muy bueno para tu salud, pero fíjate lo que generamos como beneficios sociales, y están con su campaña precisamente con el famoso sopitas, ahora famoso sopitas. Pero sí, mejor no prohibir, mejor no satanizar y que la gente misma se vaya convenciendo de lo que consume o no. Y justamente con este ejemplo que das, me parece que da así como el clavo con el dilema. Porque por un lado nos sentimos culpables porque sabemos que, no sé, los refrescos están mal, pero no hallamos cómo liberar nuestra culpa, ¿no? Y como las marcas son conscientes de esa culpa que tenemos tan sentida, pues nos hacen, digamos, bueno, ahora le llaman greenwashing, ¿no? Para las cuestiones ambientales, pero pues por supuesto para la salud también las hay, que es como, o para, digamos, en contra de la industria, como decir, no, pero apoyamos a las tienditas o así, tienen, digamos, como una manera de ir respondiendo. Y sí, finalmente, o sea, la decisión es del consumidor, pero es una culpa terrible, porque cada vez que nos ponemos a pensar en todo lo que implica lo que nos comemos, decimos, bueno, pues es que cómo me salvo de esto, ¿no? Y me parece que actualmente yo creo que todos los bienes que consumimos tienen detrás una historia negra. Tienen una historia, digamos, turbulenta. En cierta medida, unos más que otros y otros menos, pero es también debido a que se han transformado también mucho los procesos, la distribución de los productos, de las materias primas. Entonces, cuando nos metemos, digamos, como a develar lo que hay detrás de las prendas, por ejemplo, que utilizamos,
o de lo que nos comemos, pues nos espantamos, ¿no? Incluso más porque ya se han hecho como muy populares los documentales, digamos como que ya hay mayor controversia y mayor información en torno al consumo. Entonces, pues tenemos, digamos, como que un consumidor conflictuado. Y me parece que los alimentos es todavía como un ámbito más sensible, porque lo hacemos 3 veces al día mínimo, y es un lenguaje común también, ¿no? Es algo que compartimos todos, es un tema afín y sensible para todos. Entonces, digamos como que también esas presiones se hacen más sentidas justamente porque están ahí en la comida. Oye, yo que te conozco ya desde hace años, ya son muchos años que te conozco, y siento que se nota un buen semblante en ti de unos meses para acá, digamos. Este interés que te despertó en ti, este asunto de los alimentos y del medio ambiente, ¿tiene que ver con tus hábitos de consumo? ¿Cambiaron antes y después o más bien va por otro lado? Bueno, sí han cambiado, pero bueno, yo soy como de estas personas que por ver la comida engordan. Entonces hace muchos años llevo un plan de alimentación supervisado por una nutrióloga. Y bueno, ahora que estoy estudiando los movimientos vegetarianos y veganos y que procuran ser más justos con el medio ambiente, reducí mi consumo de carne. Dejé de comer carne hace unos meses. Pensé que era muy difícil porque como que en las entrevistas yo decía, es que ¿cómo hacen para dejar la carne? Yo no creo que sea tan fácil. Y me lo preguntaba hasta que un día decidí intentarlo y no fue difícil, pero también estoy consciente de que no es la única manera, a lo mejor, de oponerse. ¿No comes nada de carne? No. Por ahora. Bueno, sí, o sea, sí consumo a veces lácteos y huevo. Pero de otro tipo no. Oye, y a propósito de esto que estás diciendo y mencionaste a los veganos, este movimiento que llamas por una alimentación más sana y que tiene que ver o está ligado con el medio ambiente, incluye a los veganos, pero además otros, digamos, sectores que no sean veganos, o hablar de conciencia social en la alimentación es hablar de veganismo. Bueno, sí hay como ciertas vertientes dentro de los movimientos por, digamos, una alimentación justa o una alimentación más ecológica. ¿O qué movimientos hay, digamos? Bueno, sí hay por ejemplo esta que es muy conocida ya actualmente, que es el veganismo, y que está como pues muy preocupada por el sufrimiento animal. Pero hay otras que defienden más, digamos, como el consumo local, que están como más enfocadas al cuidado de la tierra, del agua o de los productores locales, que se oponen, digamos, a la industria. Hay unos que abarcan mucho más o que tienen como un espectro ambiental mucho más amplio. Pero bueno, el veganismo ha sido como muy exitoso y de los que más resuenan. ¿Has tenido manera de saber cómo va creciendo? No sé si hay tasas de crecimiento, si hay estadísticas que midan cómo va creciendo este movimiento. Sí, bueno, no traigo las cifras aquí, pero la revista Forbes ha hecho como ya ha sacado como varios artículos al respecto, diciendo que la dieta vegana es cada vez más promovida y seguida. Y bueno, principalmente también en otros países anglosajones sobre todo. Y bueno, también es estos movimientos, digamos, como que se oponen a la alteración de
o a la modificación de tanto de vegetales como igual en la ganadería, digamos, como a la modificación genética para el consumo humano. Por ejemplo, los pollos que consumimos es una raza creada específicamente para el consumo humano, y regularmente los pollos que nos comemos tienen 60 días nacidos, y es, digamos, como un ejemplo de la modificación genética. Entonces hay unos que van más allá y se oponen a ese tipo de cosas, hay otros que están más centrados en la salud. Ajá. Y hay otros que están, digamos, como más preocupados por el medio ambiente. Y bueno, o sea, creo que la importancia, digamos, como de esto es que la comida de alguna forma ya tiene como una dimensión social, política y ecológica muy clara. Por ejemplo, ¿sí se pueden decir marcas? Sí, la estamos diciendo desde hace rato. Yo así de no, y los refrescos, sí. Lo siento. Bueno, por ejemplo, tú vas a Starbucks. Ajá. Y bueno, ellos te dicen, por ejemplo, de dónde proviene el café que te estás tomando y quién es el productor. Y bueno, a eso se le llama ya actualmente trazabilidad, y es una manera, digamos, como de presentarse como socialmente responsable y ecológicamente responsable la empresa. Pero tiene una doble función. También es conmover, digamos, como al consumidor, mira, estoy siendo sensible y apoyando al productor de allá y tal, y no sé qué, ¿no? Pero el intermediario es Starbucks, una empresa internacional súper famosa y que es costoso igual. Entonces, digamos como que o sea, esta búsqueda de justicia dentro de los alimentos tiene múltiples aristas. Entonces, al final tenemos como tantas opciones para ser responsables que terminamos siendo irresponsables con otras cosas cuando nos esforzamos mucho y pensando que si lo hacemos o no, o nos volvemos unos amargados y no vamos a Starbucks. Entonces, digamos que ya dentro de las elecciones de consumo están presentes, digamos, todos esos dilemas. ¿Y por qué? Porque también, o sea, la crisis ambiental es como ya cada vez más evidente. Las noticias que tenemos así asociadas al cambio climático, los desastres naturales. Entonces, la gente me parece que está cada vez más sensibilizada con la situación que estamos viviendo. Y bueno, ahora con también el COVID, etcétera, y todo el dilema que hay en torno a que si fue el murciélago y me parece que ya es un asunto muy muy sentido lo de la comida. Y bueno, y a eso quería como motivar un poco la plática, en el sentido de que también, por ejemplo, así como planteaba este ejercicio de preguntarnos a cuántas envolturas de distancia está lo que nos vamos a comer, así sea una manzana importada que viene empacada, etcétera, igual tiene sus envoltorios de distancia, pues que también nos preguntemos de qué tan lejos viene lo que nos estamos comiendo. Y vemos, por ejemplo, que en las grandes ciudades cada vez los entornos de donde proviene la comida se vuelven cada vez más lejanos. Y bueno, con el crecimiento de las ciudades desde el siglo pasado, también los territorios rurales se han convertido en función a la demanda urbana, ¿no? Y en función de eso también es como se ha producido. Y bueno, ahora vemos que el monocultivo es toda una tendencia, incluso pues aquí en México, incluso aquí en esta región, es muy, muy visible. Y bueno, eso también lo tenemos en nuestro plato.
A propósito de esto que estás comentando, algo que le llaman kilómetro cero, que es que entre el punto de producción de ese producto agrícola a la mesa, digamos, al consumidor, haya menos de 1 kilómetro de distancia. No sé si va por ahí esto que estás comentando de a cuántas envolturas está lo que estamos comiendo. Yo lo entiendo como que mientras más cercano esté, y en todo caso o si no hay envoltura de por medio es porque está muy cercano, digamos, de donde se produce a la mesa, y podría estar pensando en un producto lo más orgánico posible. ¿Es por ahí o no? Tiene que ver con esa producción local, digamos, porque esto de kilómetro cero implica producción local. Quiere decir que en un camión, digamos, vas y vienes con tus jitomates o tus aguacates o tus huevos de gallina, digamos. ¿Va por ahí esto de a cuántas envolturas estamos en los alimentos o es otra cosa? Bueno, sí, utilizaba ese ejemplo, por ejemplo, no sé si estamos consumiendo alimentos que no son de temporada, pero que son traídos de otro país o de otro estado de la República, pues quizá quiere decir que ya intervienen, digamos, como industrias que ya empacaron los alimentos, así sean vegetales. Eso sí es envoltura, y también nos habla de kilómetros. Pero incluso también podríamos estar consumiendo alimentos que no tengan envoltura, pero que también están lejos. O estar consumiendo local, pero no orgánico, sino producidos con agroquímicos, etcétera, ¿no? Acelerando su proceso de desarrollo para su venta. Entonces tenemos como un montón de combinaciones y de posibilidades que vuelven muy complejo actualmente ser totalmente responsable. Pero hay que intentarlo. Sí. Ahora, ¿es factible esto o es como que un asunto, una utopía, digamos? ¿Una utopía? Bueno, ¿cómo se puede definir? ¿O es un proyecto a alcanzar, digamos, no? Más bien es un proyecto realizable en el corto plazo. Realmente se están dando esos pasos importantes para tener esa responsabilidad para consumir, no tanto esa responsabilidad social de la que se jactan las empresas de las que hemos estado platicando, empresas globales que de repente más bien son para justificar lo que no alcanzan a tener como buenos nutrientes, digamos, sino que realmente tengamos alimentación sana, producción alternativa, producción orgánica. ¿Sí está avanzando en ese sentido, sabes? ¿También tienes estadísticas al respecto o hay estadísticas donde se diga hay un mayor volumen de jitomates orgánicos que se producían hace 5 años que eran 5 toneladas, ahora se producen 10 toneladas, digamos? ¿Existen estas estadísticas? No lo sé, tendré que revisarlo. Sí. Sería bueno tener, no tenemos por qué saberlo necesariamente, pero siempre es bueno saber si ha evolucionado esto para bien o no, o si solo es, como de repente también nos llegaron a decir en algún programa, si solo es moda y en realidad no se alcanza a impactar como quisiéramos, que ojalá que sí. Bueno, porque yo me quedo pensando tantas opciones que puede haber para esto de los, por ejemplo, huertos escolares. Y por ejemplo aquí hay también en esta ciudad compañeros muy interesados en esto de los huertos escolares, pero resulta que va a una escuela para trabajar con un huerto escolar y le pusieron una bola de peros para echarlo a andar, porque los profesores cumplen con su horario, cumplen con su programa de estudios, y como no hay una materia o unas horas asignadas para un huerto escolar, como que no le dedicaron el tiempo necesario, digamos, y entonces se vuelve una iniciativa a título personal, tanto de estas personas que quieren estar fomentando huertos escolares, como de los niños que se interesen por los huertos escolares. No quiere decir que no lo podamos lograr, implica que va a significar mayores esfuerzos, pero hay que intentarlo. Lo importante es que lo intentemos. Esto de las estadísticas nada para tener alguna cifra por la cual tener un referente, pero no es en ningún sentido desmeritar todo este esfuerzo que, como dices, son movimientos
a fin de cuentas, con estadísticas o no, son movimientos que yo digo hay que aplaudirlos. Esto del veganismo, como sabes, también se puede estar criticando porque es muy elitista, pero si es un movimiento, entre otros más, como lo que dices, consumir de manera orgánica, y otros más por aquellos que se preocupan por el no sufrimiento de los animales, y entonces ya tenemos ahí 3 movimientos. Si podemos sumar otros movimientos más, pues adelante, qué bueno. No sé si lo comentamos contigo en algún momento, los amigos que podemos tener también que no consumen carne precisamente porque no quieren que se estén haciendo sufrir en este caso a las vacas, ¿no? En países como Brasil, en condiciones muy complicadas para esos animales, y por eso no se consume, o unas personas no consumen carne en México, en esa intención de preocuparse, pues en este caso por los animales. Uh-huh. Bueno, y los animales sí es como un tema muy sensible, uh-huh, por las imágenes que vemos en los documentales, que son cada vez más difundidas, y también por nuestra relación con ellos, ya sea, no sé, con las mascotas, por ejemplo, vemos muchos rasgos humanos en ellos, ¿no? O sea, vemos como una manera de comunicarnos con ellos que se vuelve muy fácil, y entonces eso nos hace sentir más sensibles e identificados. Entonces, me parece que ahí está también como parte del éxito que tiene el veganismo, ¿no? El no sufrimiento. Y bueno, ha tenido como muchas respuestas o como muchos ataques, por ejemplo, y muy usuales como de las plantas no sienten, no, las plantas también sienten, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la gente que no deja de comer carne y que lo dice, o la gente que dice, bueno, pero y la explotación para obtener los vegetales, etcétera. Y entonces nos adentramos cada vez más a los sistemas alimentarios y vemos que en sus cadenas, y si intentan ser justos en alguna parte, están siendo injustos con otra. Y igual enfrenta, digamos, como que el consumidor ese mismo dilema, porque también la tendencia es la comida industrializada. Es lo predominante actualmente. Entonces en alguna de sus partes va a tener alguna falla. Y parte también de los argumentos de muchos de los veganos es que, por ejemplo, en los rastros o en las granjas también hay explotación humana. Entonces, digamos como que cada vez se van informando más de cómo es que está funcionando el sistema. Y bueno, por recomendación tuya me metí más como en el tema de la ciudad y cómo son distribuidos los alimentos. Y ya hay casos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, y en España, por ejemplo, también, que en algunos barrios, digamos, como estos que son hipsters y buena onda con todo el mundo y buena onda con el medio ambiente también, se está dando como un proceso donde los alimentos se vuelven muy costosos porque son orgánicos, porque son a lo mejor tradicionales, o porque aportan identidad, o porque son producidos ahí mismo en espacios urbanos. Y bueno, el efecto que están teniendo es que están desplazando a la gente que vivía originalmente ahí, que era como de clases más bajas. Y bueno, es digamos como que en la academia, pero también ya está como que volviéndose muy popular ese concepto en redes sociales, es el de gentrificación. Uh-huh. Entonces, bueno, yo leí ese libro y me daba cuenta incluso de que ya hay movimientos sociales que articulan las preocupaciones por los alimentos, pero también por la vivienda. Entonces, si lo vemos a lo mejor como en estos casos de estas ciudades, vemos, digamos, que hay doble dificultad de acceso, ¿no? En esos barrios, tanto a la vivienda, que se vuelve costosa,
por estos procesos, digamos, que por políticas urbanas suelen, digamos, como renovar ciertos barrios, invertirles en infraestructura, hacerlos bonitos, pintarlos, y bueno, eso atrae a gente con digamos, como con un bolsillo más grande, y bueno, pues se vuelve hipster, pero estoy poniendo como solo el ejemplo de los hipsters. Uh-huh. No tengo nada en contra de los hipsters, sino que es un caso, o son casos reales. Y bueno, entonces en reacción a eso, pues ya se han visto, digamos, como movimientos sociales que defienden ambas cosas. Entonces me parece muy, muy interesante, porque cada vez se están ligando como más causas sociales a algo que pareciera que no tiene ningún vínculo, pero sí lo tiene. La alimentación y la vivienda son necesidades humanas básicas. Uh-huh. Muy básicas, elementales, y según lo estamos viendo justamente con este asunto de la emergencia sanitaria. Y la alimentación va a ser básica para tener un cuerpo sano y resistente a, en este caso, un virus como puede ser el COVID. También me queda reflexionando con esto que has comentado. En economía hay lo que se le llama costos sociales de la producción, y es la empresa produce algo, pero hay costos sociales que van para toda la población en lo global, aunque la empresa se dedique, digamos, a producir. Volvemos al asunto de los refrescos, por ejemplo. Bueno, sí, y si es una mala alimentación por estar consumiendo tanto refresco, lo que va a causar en consecuencia es una población enferma, por ejemplo, de diabetes, pero esa población con diabetes ya no la va a atender esa empresa, la va a atender el gobierno, digamos. De los costos, a fin de cuentas, también se les suman, o en este caso van a cuenta, digamos, que del gobierno de la ciudad, del gobierno del municipio, el gobierno del país, que tiene que atender, y al año a miles de enfermos en este caso de diabetes, por poner un ejemplo también. Y la empresa de repente como que no se libra, digamos, de ese costo social. En eso, digamos, es cuando tendrían que estarse cubriendo el asunto de los impuestos, que todas las empresas por lo menos paguen sus impuestos, y que esos impuestos, se supone, van a ayudar para tener asuntos de salud, por ejemplo, de asistencia social, como puede ser salud, porque finalmente lo que están generando estas empresas es un costo social que por sí solas no podrían estar cubriendo, y entonces requieren del gobierno para que cubra precisamente esos efectos colaterales que puede tener su producción. Y así cualquier producto, podemos estar pensando en productos agrícolas, como dices, pueden ser productos agrícolas, pero no necesariamente orgánicos, o no necesariamente benéficos para la salud. Si de repente se riegan mal con agua contaminada, también le va a tocar, también va a implicar un costo social, que ese tampoco le va a tocar a la empresa productora de ese producto agrícola, le va a tocar al gobierno. Y de repente tenemos a un gobierno que tiene que estar solventando problemas que provoca la empresa privada. Ese es el problema precisamente a lo que le llamamos capitalismo, le llamamos neoliberalismo, que de repente la empresa se desentiende de esos costos sociales. Dice, no es mi problema, yo soy una empresa exitosa, estoy vendiendo bien, como empresa estoy generando empleos, y los problemas por efectos colaterales ya que le toquen al gobierno, y el pobre gobierno de repente, y lo digo porque de repente socialmente no nos damos cuenta de esos efectos colaterales que se generan por la producción de un bien, en este caso que puede ser nocivo para la ciudad, la salud, y que a fin de cuentas le tocan al gobierno, y luego le estamos pidiendo al gobierno que resuelva ese problema que no necesariamente, digamos, no necesariamente o no directamente provoca el gobierno, indirectamente puede ser que sí, si es que es muy laxo en sus leyes, por ejemplo. Y comentamos tú y yo, no hay que prohibir, pero al gobierno sí le toca en dado momento tener una normativa que si tiene que prohibir el consumo de ciertos productos porque son demasiado nocivos, lo va a hacer. En este caso, al parecer, no ha prohibido, por ejemplo, la venta de quesos. Como lo vimos a finales del año, sacó de los mercados, de los supermercados, los productos de queso en particular, no porque no quisiera que se vendieran el queso, sino porque no tenía el etiquetado.
las empresas productoras, vendedoras de esos quesos, que quedó la duda, ¿son quesos o no son quesos?, le agregaron su etiqueta y siguieron vendiéndolo y los consumidores siguieron comprándolo. Bueno, por lo menos, si bien no prohibió la venta de los quesos, al menos sí le pide a las empresas que le adviertan a los consumidores eso, que queden advertidos de lo que se están consumiendo. Por lo menos eso. No estamos, ni el mismo gobierno está haciendo prácticas prohibitivas, digamos, en ese sentido. Le está diciendo a la gente, oye, ten cuidado con lo que estás comiendo y ahí te voy a poner una etiqueta para ello. Nada más a manera de reflexión con este asunto de los costos sociales, de que las empresas sí tienen un beneficio económico, pero los costos sociales van para, a fin de cuentas, el que los cubre el gobierno finalmente lo cubre con impuestos, lo solventa con impuestos, y esos impuestos los pagamos todos, y eso es lo que se refiere como costo social de la producción. Interesante de considerar, porque la empresa por sí sola, si por sí sola le dijéramos, vas a producir un queso, vas a producir un refresco y te vas a hacer cargo de los diabéticos que se van a derivar de ello, pues simplemente no habría empresa que pudiera pagarlo y entonces ahí indirectamente le echa pide ayuda, digamos, del gobierno para solventar esos problemas. Mira, por aquí te manda saludos Marilena Hernández Manríquez y hace una pregunta: ¿cuál sería la función equilibrada entre la oferta de alimentos sanos y el consumo sano? ¿Quieres responder? Híjole, pues yo creo que es difícil en el sentido justamente de respecto a cómo está configurado el mercado, ¿no? Y ya lo ponías o ya lo decías, por ejemplo, con esto del costo social, ¿no? Por ejemplo, en economías más controladas o en economías más cerradas, digamos, internas, que son más planeadas, pues tienen como cierto control, digamos, como de lo que se está, por así decirlo, vendiendo, ofreciendo a la población, y hay un mayor control de esas mercancías o de esos recursos, y digamos como que el gobierno absorbe esas responsabilidades y esos costos de alguna manera. Pero acá se vuelve mucho más difuso, porque ¿quién detecta, digamos, como a esos diabéticos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en el caso de México, cómo le falta bastante infraestructura, etcétera, a los servicios sociales, servicios de salud públicos. Entonces, ese es, digamos, como el problema, que cómo se logra ahí un equilibrio. Bueno, pues yo creo que una manera sería como tú propones, ¿no? Mayor regulación y mayor conexión entre una cosa y otra, pero bueno, siempre hay como las maneras de evadirlo, o de no dar esos impuestos, o no se distribuye como debería de ser. Bueno, aquí lo interesante que nos comenta Marilena es que hace la distinción entre alimentos y consumo, precisamente, ¿no? El consumir alimentos no quiere decir que estás nutriéndote sanamente, justamente también lo que estás comentando. Podemos estar consumiendo de un montón de chácharas, de frituras, comida chatarra, como se dice, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho ese balance, ese equilibrio entre los alimentos sanos y el consumo sano, que son cosas diferentes. Suena como que a lo mismo, pero un consumo sano puede implicar también un consumo económicamente sano, económicamente para tu economía familiar, y bueno, eso va a tener que ver precisamente con una alimentación sana. No tiene que ser por qué ser costosa una buena alimentación, el hecho de estar comiendo bien. Brenda, nos queda 4 minutitos. Un último comentario que quieras hacer. Bueno, pues preguntarnos, o digamos como dejar sobre la mesa, digamos, como el asunto de las responsabilidades, ¿no? ¿De quién son estas grandes responsabilidades en cuanto a la regulación de las empresas, de nosotros como consumidores, de
la gente que se siente comprometida con algún movimiento en pro de la salud o en pro del medio ambiente. Al final creo que terminamos hablando más de la salud que del medio ambiente, pero sí me gustaría como dejar eso sobre la mesa y también un poco el sentido de identidad que también tiene la alimentación, ¿no? Lo que significa para nosotros comer algo y lo que dice de nosotros también. Me haces pensar, no lo he visto, la serie de, ¿cómo le llaman? La Crónica del Taco. Pero sí, justamente con esto que comentas de la identidad, el mexicano si se siente identificado con algo es precisamente con el taco, pero hay que ser responsables con ese taco, no puede ser un taco lleno de grasa, ¿verdad? Puede ser un taco muy saludable. A lo mejor no sabe tan rico como el que tiene mucha grasa, pero hay que tratar de ser más saludables. Y a propósito de contenidos en streaming, ¿algo que quieras sugerir para ver en estos días que tenga que ver con una buena alimentación? Bueno, ese de Crónicas del Taco es muy bueno. Uh-huh. A mí me gusta mucho ver The Table Chef, uh-huh, o algo así. Uh-huh. Creo que está en Netflix. Me gusta un montón, pero creo que es más bien por cómo está producido y por los valores técnicos y estéticos que tiene, más que por... Uh-huh. Como que mi lado comunicóloga me jala, uh-huh, hacia eso. Y bueno, pero hay un montón ya como de documentales y de material que ver. Finalmente creo que la alimentación es como un tema que nos compete a todos, que nos vuelve sensibles, que tan solo de ver un taco o algo nos despierta todos los gustos. Y finalmente la comida es un placer, pero también es una necesidad biológica. Fíjate, no sé si tiene que ver con lo que platicamos hoy, pero yo les recomendaría Como agua para chocolate. Ya es una película viejita, sí, es cierto, muy linda también, que tiene que ver con el libro Como agua para chocolate. También, si la quieren ver, se va a antojar, se va a hacer agua a la boca con ver. Y hay una serie que tampoco tiene que ver necesariamente con lo que platicamos, pero se llama Desaparecido, de japonesa. Me llama la atención porque están en una fiesta de un cumpleaños de uno de los niños de la serie. La única golosina es el pastel, todo lo demás están comiendo de manera muy sana. Están en una fiesta y en lugar de tener las frituras y los refrescos, lo que tienen es una comida muy sana y el pastel. Ojalá podamos volver a esos tiempos, porque en México se daba eso, precisamente, una buena comida, sí, con una golosina, un pastel, una gelatina, que también puede ser de lo más sano que podemos estar comiendo. Golosinas sanas, digamos, que en lo que cabe no te van a matar, digamos, como terminan matándote las bolas de golosinas que ahora comen los niños en una piñata, que ahora revientas la piñata y lo que hay son dulces en lugar de fruta. Pero, en fin, con esto nos despedimos, Brenda. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Se nota ya todo tu interés que tienes en este tema. Conozco tus temas de interés desde hace tiempo y brincaste, digamos, de manera sustancial. Y estás llegando precisamente a todo este asunto de la alimentación, sí, combinado con la medio ambiente, y también me llama la atención cómo es que se van especializando las áreas, las materias, digamos, las ciencias. Sí, el medio ambiente, pero ya es tan amplio el asunto del medio ambiente y tú lo fuiste aterrizando o canalizando al asunto de la alimentación y al asunto de los movimientos por una sana alimentación, como pueden ser los veganos o, como dices, los productos orgánicos, que no necesariamente tiene que ver con el veganismo. Y por lo que alcanzo a ver es que además o al menos a ti te permean en lo que precisamente estás consumiendo, y eso es lo padre, ¿no? Captar conocimiento y que al fin de cuentas se refleje en tus hábitos de consumo y nos volvemos personas más sanas, digamos, en todos los sentidos, en un sentido integral, digamos. Entonces, despertar el interés en un tema, estudiarlo, leerlo, como dices, puede ser un libro o puede ser en un blog, puede ser en internet. Ahora que es muy sencillo abrir la computadora y buscar por ahí qué es eso de veganismo y llegar a un punto en donde tú misma adoptas ciertas costumbres, ciertas sanas costumbres,
No estamos aquí diciendo que nos volvamos veganos. Yo sigo consumiendo carne, aunque también trato de cuidar mi dieta. También ya me dijiste que no comes harinas. Te compartiré que en estos desde hace unos años trato de tener alimentación con asesoría de nutriólogo. Lo dejé por unos años, lo retomé recientemente, y esta nutrióloga, si algo me dio fueron carnes, le metió muchas carnes. Y bueno, me refiero a que podemos comer carnes o no, veganos o no, lo importante siempre va a ser tener una alimentación sana. Y bueno, amigos, con esto nos despedimos. Brenda, muchas gracias. Gracias a los amigos de Código Libre, como siempre a Felipe, a Jaime, a Gerardo, que están ahí siempre atentos. Y por favor, cuídense mucho en casa, no salgan si no es necesario. Estamos en una situación de veras crítica que al menos yo no me lo imaginaba. Yo me imaginaba otro panorama más bien en un sentido favorable hacia fines del 2020, principios de 2021. Y la verdad es que este COVID dice, sí me voy a ir porque llegó la vacuna, pero antes les voy a hacer las últimas maldades por lo que a mí respecta. Claro, es que tiene vida propia. Sí. Muy bien, pues gracias, fue todo y nos vemos en la próxima. Código Libre.